El virus convertido en arma. ¿En qué está pensado? Cuando yo transformo y utilizo el gas sarín y lo dejo caer, o el gas mostaza, observo que desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, el ser humano comenzó a pensar que la bala, el cañón, el disparo, no era solamente suficiente para resolver un tema de una guerra. Y ya comenzó, desde la Primera Guerra Mundial, comenzó a apoyarse en la biología para hacer armas que causaran daño al otro lado. ¿Qué mayor daño puede generarse que no sea la muerte? ¿El daño que se traspasa de generación en generación, por ejemplo? Por ejemplo, la dificultad que tiene un Estado para combatirlo, para enfrentarlo, porque tú una bala intentará meterte en las trincheras, que fue lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tú intentabas era bloquear el efecto de las guerras. Y después, lo que se hace es que se transforma la guerra y se busca es dañar el control y el mando. Cuando aparece esa fórmula en el año 92, en la Primera Guerra del Golfo, se comienza a trabajar más profundamente, ya se había hecho entre 1910 y 1970, en armas biológicas. Las armas biológicas lo que tienen es golpear exactamente al ser humano. La diferencia con un arma como la atómica es que la atómica destruye todo, bienes de vida y materiales. Te derrumba la ciudad, claro. Te la derrumba. Claro. ¿Sí? Hay que después reconstruir todo eso. Pero te derrumba. Sí. Bueno, y Japón tuvo que, le cayeron 2 bombas y tuvo que parar la Segunda Guerra Mundial. Es mucho más selectiva. ¿Qué me dices, Libardo, de la quinta teoría? Virus natural. ¿Sabe qué más? No se den tantas vueltas, este virus ha existido, este virus ha estado allí, no la pedaleemos más, estudiémosla. Y la pregunta es, ¿por qué nos demoramos en tanto estudiándola tanto? ¿Y por qué recién ahora nos damos cuenta de que hay un virus para el cual no hay vacuna al día de hoy? ¿Cierto? Porque el ser humano, en la medida que ha ido detectando virus, lo que ha hecho es antídoto. De contener o desarrollar medidas inmunológicas, que eso es lo que buena cuenta representan eso, vacunas, a través de las vacunas. Entonces, aquí dijeron, no, ¿sabe qué? Es posible, y ahí viene otra teoría que es más compleja que esta, es posible que existan 2 virus más o 3 virus más letales que el coronavirus, y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Chuta. O sea, no es que la letalidad de los virus quede solamente en el COVID-19. No es ese el más letal. No hemos detectado el más letal. Chuta. Bueno, a este COVID agreguémosle lo siguiente. 12 a 18 años, 12 a 18 meses, perdón, es exactamente el periodo para poder desarrollar técnicamente una vacuna. Antes, lo que se diga antes no tiene sustento técnico. No, y ahí apareció hoy día una noticia en algún diario que decía que los ingleses están muy próximos a tener una vacuna. De hecho, que ya tienen algo que tiene como el 80% de efectividad. Se habla de septiembre. Septiembre es como el mes pesado. Fíjate, Gonzalo, que yo fui a buscar la información sobre ese dato. Yo pensé que iba a buscar la vacuna. Bien. Viene llegando. Quisiera estar ahí. Ahora, no, pero yendo al dato, en donde se van a demorar mucho es que la masa crítica que necesitan para saber si desarrolla inmunología, no la tienen. Si ese es el drama, no la tienen. No tienen cómo hacer la prueba de que es esa la vacuna que desarrolla la inmunología en el cuerpo. Eso no está. Si la diferencia, ya lo tienen, la molécula ya la tienen descubierta, si eso ya lo tienen, ya saben cuáles son los componentes del virus, ya lo saben. La pregunta es, sabiéndolo, ¿por qué no han desarrollado la cadena secuencial que crea la inmunidad contra el virus? Y ahí es donde está la situación, porque no han podido testear. El testeo aquí es lo clave. Ahí el doctor Castro también nos puede acompañar. Para refrescar también y actualizar, la familia coronavirus, que existe hace miles de años, provoca en el ser humano los simples resfríos. Eso. Para que podamos ejemplarizarlo de manera concreta. Un resfriado suave, con un poquito romadizo, 5 a 7 días, sin fiebre, que uno la pasa caminando, trabajando. Muchas veces es un simple coronavirus, no COVID-19, sino el antiguo. Yo me quedo de la explicación que tú nos has dado con una mezcla de teorías. Mi composición es que efectivamente esto pasó de animal al hombre, pero en una mutación de un coronavirus que radicaba en murciélagos y en otros animales que se ingerían culturalmente crudos en ese país, y que al permanecer, y esto también ha salido en revisión, al permanecer en determinados lugares el material genético cruzado de murciélagos y otras especies, mutó. El coronavirus tradicional de estos animales se transformó en una nueva cepa agresiva, no conocida por el hombre, porque por eso se descubrió,
Esto pasó a la vía digestiva del hombre al ingerirlo y se tradujo finalmente en neumonias y cuadros respiratorios agudos que sí se transmiten vertiginosamente a velocidad que hemos visto por la vía respiratoria. Entonces, me parece a mí que hay una mezcla entre la teoría del animal al hombre, que me parece que está muy documentada hasta ahora, y la mutación del virus, porque claramente la ciencia demuestra que es nuevo este virus. ¿Y no sería lógico buscar el antídoto, la vacuna, en los mismos animales? Se está probando, de hecho... Porque deberían tener los murciélagos este anticuerpo, ¿no? O sea, se está investigando mucho en los mismos murciélagos y en otros animales, incluso en la fauna china, precisamente, que es muy exótica. Y las pruebas en esos laboratorios se hacen precisamente en esos mismos animales. Lo que pasa es que esto es un proceso lento, claro, que demora tiempo poder clarificarlo. Sí. Y al final del día, este factor, yo creo, de la ingesta cruda de virus que no son humanos, sino que vienen de otros animales, la verdad es que explicaría mejor que el ARN, que es el tipo de material genético, sea tan hábil, por decirlo así, entre comillas, que logra transmitirse en el aire a 1 o 2 metros de distancia, que permanece en la superficie y en las cosas por horas o días, que no tiene nada que ver con el clásico resfriado común, que es un coronavirus antiguo, por decirlo así. Y ahí hay una pregunta que le quiero hacer, porque a mí por lo menos todavía no me queda claro si es que si yo consumo un alimento que venga con COVID-19, si es que me da o no. Efectivamente, hay expertos que dicen que no, claro. Pero si esta gente de Wuhan supuestamente comió este murciélago contagiado y finalmente desató toda esta pandemia, habría una cierta lógica, ¿no? Habría una cierta lógica en cuanto a que la vía digestiva sea una de contagiosidad, pero curiosamente no ocurrió así en los hechos. Toda la transmisión ha sido respiratoria, a tal punto que efectivamente, como también dicen muchos científicos, hoy día la vía digestiva no se considera como parte del efecto. Es decir, podemos hasta comer algo contagiado y si no entra las vías respiratorias, no entra las conjuntivas, la nariz, no va a haber contagio. Hasta ese grado de, yo diría, vehículo de transmisión se ha ido precisando en cuanto a que es respiratorio o esas son las membranas que reciben el germen para hacerlo como enfermedad finalmente en la expresión. Libardo querido, la última teoría entonces de la mutación viral tiene directa relación con lo que nos plantea el doctor Castro, el diputado Castro. ¿Pero qué? ¿Por qué pusiste ahí el pangolín? El pangolín es un animalito que se come las hormigas de carne, dicen los chinos, muy sabroso. Como la Juli cuando chica. Claro. Y ha sido responsabilizado, porque le hicieron las muestras, lo analizaron y también es portador del coronavirus. Entonces se está generando entre el murciélago, el pangolín, como el efecto. El problema, y por eso han prohibido la venta en esa región del pangolín también. Porque hay muchos animales que están en estado silvestre son portadores del coronavirus. Mira. Y que podría generar, el susto es que un rebrote si es que lo consumen. Exacto. Las 6 teorías sobre el origen del coronavirus con Libardo Buitrago esta mañana.